¿Es posible que la agresividad y la tendencia a la violencia se hereden de padres a hijos? La ciencia oficial sostiene que no es así. Sin embargo, se reconoce la existencia de un gen vinculado a ciertas respuestas de comportamiento. Investigadores estadounidenses han descubierto que algunos hombres portan una variación única del ADN, conocida popularmente como el gen guerrero. Esta mutación, en ciertos casos, puede derivar, según algunos expertos, en lo que se ha llamado el gen criminal. Pero, ¿qué determina ese grado de transformación? ¿Podría un hijo, sin siquiera saberlo, heredar una predisposición hacia el crimen violento de su padre? Los genes, sin duda, son importantes y juegan un papel clave. Pero no se puede culpar a la genética de todo. El brutal ataque a la joven April Millsap, de apenas 14 años, sacudió los cimientos de la tranquila comunidad de Armada, Michigan. Una tarde cualquiera, salió a caminar con su perro, como lo hacía todos los días. Pero esa vez, nunca regresó a casa. April Melissa Millsap nació el 2 de enero del año 2000 en el pequeño pueblo de St. Joseph, ubicado en el condado de Berrien, en Michigan. Era hija única de Jennifer y Steven Millsap. Cuando April tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron. Ella se quedó viviendo con su madre. Poco tiempo después, Jennifer inició una relación con un hombre llamado David Lomfeld. Su romance se tornó serio rápidamente, y pronto, Jennifer y April se mudaron a la casa de David en la pequeña y rural comunidad de Armada. Un año más tarde, la pareja se casó. David asumió el papel de padre para April, y ella comenzó a llamarlo papá. A ojos de todos, parecían una familia feliz y bien integrada. Lamentablemente, April siguió siendo hija única, ya que la salud de su madre le impedía tener más hijos. La joven creció siendo extrovertida, alegre y carismática. Tenía un amplio círculo de amistades, destacaba en la escuela, practicaba deportes y mostraba un talento natural para el arte. Pero su verdadera pasión eran los animales. Su mayor sueño, convertirse en veterinaria. Su fiel compañera era Penny, una labradora retriever. Pasear a Penny era parte de su rutina diaria. Siempre avisaba a sus padres a dónde iba, con quién se encontraría y a qué hora pensaba regresar. Además, se mantenía en constante comunicación con su madre, quien podía localizarla por teléfono en cualquier momento. En la secundaria, April comenzó a salir con un chico llamado Austin Johnson, un año mayor que ella. Pasaban casi todo su tiempo libre juntos, y sus respectivas familias aprobaban la relación. Pero para la primavera de 2014, el vínculo entre ellos comenzó a enfriarse. Se veían cada vez menos. El jueves 24 de julio de 2014, alrededor de las 5:30 de la tarde, April salió como de costumbre a pasear con Penny. Aquellas caminatas solían durar 1 hora. Jennifer esperaba que regresara a casa a las 6:30 para cenar. Armada, con menos de 2,000 habitantes, era considerado uno de los lugares más seguros del estado. Por eso, cuando su hija no volvió a la hora prevista, Jennifer no se alarmó de inmediato. Pero para las 7 de la tarde, la preocupación empezó a crecer. Jennifer intentó llamarla, solo para descubrir que el celular de April estaba apagado. Algo no estaba bien. Aún así, trató de mantener la calma. Tal vez su hija se había encontrado con algún amigo, pensó, o incluso con Austin. Lo llamó, pero él aseguró que no la había visto ese día. Habían hablado brevemente por la mañana, pero no volvieron a tener contacto. Cada vez más inquieta, Jennifer comenzó a contactar a las amigas de April, pero ninguna sabía nada. La tensión crecía. Y entonces, a eso de las 8:30 de la noche, alguien tocó la puerta. Jennifer sintió una chispa de esperanza. Quizá era April. Pero al abrir, encontró a Austin y a uno de sus amigos en el umbral. Ambos adolescentes también estaban buscándola. Habían estado llamando a conocidos y revisando los lugares que April solía frecuentar. Austin mostró un mensaje de texto que había recibido de April a las 6:20 de la tarde, pero que no había visto hasta casi 1 hora después. El mensaje decía: "Creo que alguien acaba de intentar secuestrarme". Al principio, Austin pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero cuando Jennifer le llamó para decirle que April estaba desaparecida, el miedo se apoderó de él. Junto a su amigo, redoblaron esfuerzos por encontrarla, pero esa noche, no lograron nada. Nadie había visto ni escuchado nada de April.
Para entonces, David ya había llegado del trabajo. Al enterarse de la desaparición, no perdió un segundo. Se unió a la búsqueda junto a Jennifer, Austin y algunos amigos más. Recorrieron los senderos por donde ella solía caminar, llamaron a quienes podría haber visitado, e interrogaron a todo aquel que se cruzara en su camino. A las 9:45 de la noche, Jennifer y David se dirigieron a la estación de policía local para reportarla como desaparecida. Mientras ellos presentaban la denuncia, una pareja que trotaban por un sendero boscoso, a poco más de 2 kilómetros del hogar de los Millsap, se topó con algo que no podían creer. Mientras recorrían el sendero, una pareja de corredores notó algo fuera de lugar. Una perra labrador con la correa aún puesta, pero sin dueño a la vista. El animal parecía angustiado. Gimoteaba y corría unos pasos hacia adelante, para luego voltear como si quisiera que lo siguieran. Algo no estaba bien. Movidos por la intuición, decidieron seguirla. La perra avanzaba unos metros, se detenía, y se aseguraba de que la pareja la siguiera. Los guió fuera del camino principal, atravesando unos arbustos. Aproximadamente a 10 metros dentro del follaje, llegaron a una pequeña hondonada. Desde ahí, al mirar hacia abajo, el horror. El cuerpo sin vida de una joven yacía en el suelo. Su ropa estaba desordenada. El escenario era profundamente perturbador. Sin perder tiempo, la pareja contactó a las autoridades. En ese preciso instante, Jennifer y David aún se encontraban en la estación de policía, rogando por ayuda para encontrar a April. Armada, una localidad tranquila con menos de 2,000 habitantes, tenía una fuerza policial diminuta, solo 2 oficiales. Nunca habían enfrentado un crimen más grave que un robo menor o algún acto de vandalismo. Pero al recibir la llamada que confirmaba un crimen violento, sabían que necesitaban ayuda. De inmediato, solicitaron el apoyo de agencias vecinas con personal forense más experimentado. El cuerpo hallado en el barranco pertenecía a una joven. Estaba tendida de espaldas. Tenía heridas por todo el cuerpo. Su blusa estaba desgarrada. Su ropa interior y pantalones habían sido removidos, y sus zapatos estaban a varios metros de distancia. Todo apuntaba, en un principio, a un intento de agresión sexual, pero esa hipótesis fue descartada más adelante. Lo que sí quedó claro era que la víctima había luchado con todas sus fuerzas. Una lucha que, al parecer, enfureció aún más a su atacante. Su cabeza, rostro y cuello habían sido brutalmente aplastados. En su piel, los forenses hallaron marcas extrañas. Al principio no sabían a qué correspondían, pero después las identificaron. Eran huellas de una suela de zapato, de gran tamaño. Coincidían con las pisadas encontradas cerca del lugar del crimen. El asesino había pisoteado el cuerpo de la joven, había aplastado su garganta. Sus manos presentaban heridas defensivas. Luchó, peleó por su vida, pero no fue suficiente. El médico forense también identificó múltiples heridas causadas por un objeto contundente, aunque aún no se podía determinar cuál había sido el arma. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, laceraciones, evidencia de una paliza despiadada. Fue golpeada, pisoteada y sometida a una violencia inimaginable. ¿Quién podría cometer semejante atrocidad? Muy pronto se confirmó lo que todos temían. El cuerpo era el de April Millsap, la joven desaparecida esa misma tarde. Penny, su perra, había permanecido cerca del cuerpo todo el tiempo, hasta guiar a alguien hasta su dueña. Jennifer y David la identificaron por su ropa, unos aretes y una marca de nacimiento en el hombro. Jennifer, devastada, sufrió una crisis tan severa que necesitó atención médica inmediata. Estuvo al borde de un infarto. Esa noche, Jennifer, David y Austin fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. Los investigadores necesitaban entender qué había ocurrido. ¿Y quién podría haber hecho algo tan monstruoso? Los padres de April estaban destrozados, pero fueron firmes en su declaración. Su hija no tenía enemigos. Nadie en su entorno podría haber sido capaz de algo así. Jennifer y David fueron descartados como sospechosos rápidamente. Sus coartadas eran sólidas, y no existía ningún motivo. Pero Austin, el novio de April, comenzó a generar dudas. Estaba visiblemente nervioso. Admitió que había sido pareja de April por cerca de un año, pero que recientemente se habían distanciado. Durante el receso de verano, casi no se veían, aunque seguían en contacto por teléfono y redes sociales. En realidad,
La relación estaba al borde del rompimiento. Austin mostró a los oficiales el mensaje que April le había enviado. Creo que alguien acaba de intentar secuestrarme. Sin embargo, no había hecho nada. No alertó a las autoridades, ni contactó a los padres de la joven. Dijo que no vio el mensaje de inmediato y que, al leerlo, pensó que era una broma o una forma de llamar su atención. Solo después de recibir la llamada de Jennifer, comprendió que algo iba mal. Acompañado de un amigo, se unió a la búsqueda. Reconoció también que había discutido con April el día anterior. No supo explicar bien por qué. Dijo que ella había iniciado la discusión y que, últimamente, su comportamiento era extraño. Esta confesión solo despertó más sospechas. La policía decidió detenerlo mientras verificaban su coartada. Según Austin, estuvo en casa jugando videojuegos hasta las 4 de la tarde. Luego, fue a la casa de un amigo para ayudarle a reparar un coche. Trabajaron en el auto por aproximadamente 1 hora y media, algo que fue confirmado por vecinos que los vieron en el camino de entrada. Después, fueron a cenar a un café local. Las cámaras de seguridad del establecimiento confirmaron que estaban ahí cuando Jennifer lo llamó por primera vez. Fue tras esa llamada que Austin, por fin, revisó el mensaje de April. A pesar del contenido tan alarmante, no pareció comprender la gravedad del asunto. No fue sino hasta la segunda llamada de Jennifer, más alterada y desesperada, que Austin y su amigo decidieron salir a buscar por los senderos donde April acostumbraba caminar con Penny. Pero no encontraron nada. Mientras los oficiales reconstruían la línea de tiempo y analizaban cada evidencia disponible, llegaron a una conclusión clara. Austin no pudo haber estado cerca de April en el momento del ataque. Su coartada era sólida. Quedó oficialmente descartado como sospechoso. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera una nueva pista. Una de las amigas cercanas de April, al ser interrogada por la policía, mencionó un nombre que hasta ese momento no había salido en la investigación: Roger. Según contó la joven, April había estado pasando tiempo con él últimamente. Roger era conocido en la escuela por ser problemático, aunque también destacaba por su fuerza física y su ambición deportiva. La amiga explicó que Roger parecía tener un interés romántico en April, y no ocultaba su molestia al verla con otros chicos. Roger fue citado de inmediato por las autoridades. Al revisar su teléfono, los investigadores encontraron numerosos mensajes coquetos entre él y April. Todo apuntaba a una relación en ciernes. Debido a su complexión atlética y personalidad impulsiva, consideraron la posibilidad de que hubiera actuado motivado por los celos. ¿Podría haber sido él? Pero pronto apareció su coartada. La noche del crimen, Roger se encontraba en otro lugar. Su versión fue confirmada por múltiples testigos, y no había ningún indicio que lo vinculara a la escena. Fue descartado. Aún así, el daño estaba hecho. El caso ya se había filtrado al público, y la noticia de un crimen tan brutal corrió como pólvora por toda la comunidad. El miedo se apoderó de los vecinos de Armada. Nadie quería salir solo. Las familias mantenían a sus hijos dentro de casa. Nadie hablaba de otra cosa. Los noticieros locales cubrían el caso con intensidad, rogando a cualquier persona que hubiera visto o escuchado algo inusual esa tarde, que se presentara ante la policía. Fue así como, poco después, una joven mujer hizo una llamada crucial. Dijo haber visto una camioneta blanca rondando su calle a baja velocidad, alrededor de las 4:30 de la tarde. Le pareció extraño. El vehículo avanzaba apenas a paso de peatón. Cuando se detuvo frente a su casa, la testigo miró por la ventana y vio a 2 hombres en su interior. El conductor señaló hacia su vivienda mientras decía algo al acompañante, quien no dejaba de observarla fijamente. La escena le causó inquietud. Siguió observando hasta que el vehículo se alejó. Más tarde, al enterarse de lo ocurrido con April, no dudó en contactar a la policía. Los investigadores comenzaron a sospechar que aquellos hombres podrían haber estado acechando a su próxima víctima, y que, minutos después, habrían encontrado a April mientras caminaba con su perra. Trabajando junto a la testigo, la policía elaboró una descripción detallada de la camioneta y bocetos de los sospechosos. Esa misma noche, las imágenes fueron transmitidas en el noticiero. Se pidió la ayuda del público para localizarlos, pero al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Los mismos hombres de la camioneta blanca se presentaron voluntariamente en la estación de policía. No eran criminales.
Eran técnicos de reparación de una localidad vecina, que habían llegado a Armada para arreglar un cableado dañado. Explicaron que se perdieron intentando encontrar una dirección. Al no ubicarla, se detuvieron frente a la casa de la testigo para revisar el número. Su historia fue verificada. Sin pruebas en su contra, quedaron libres. 2 días después, una nueva llamada cambió el rumbo de la investigación. Un hombre informó haber visto a una joven paseando a su perro con correa, acompañada por un sujeto que empujaba una motocicleta. Ambos caminaban juntos, conversando con aparente naturalidad. No había señales de angustia. Nada sugería que la joven estuviera en peligro. Pero cuando el hombre vio la noticia del asesinato de April y la imagen de su rostro, algo le hizo clic. Estaba convencido de haberla visto ese mismo día, con el que podría ser su asesino. El testigo proporcionó una descripción detallada del sujeto, su ropa, lo más importante, de la motocicleta, una blanca con detalles azules, que nunca antes había visto en el pueblo. La policía mostró el retrato hablado a familiares y amigos de April. Nadie lo reconoció. Era un hombre de aproximadamente 35 años, demasiado mayor para ser parte del círculo social de la joven. Según el testimonio del testigo, la vio con el sujeto poco antes de que April enviara aquel mensaje angustiante donde decía que alguien intentaba secuestrarla. Todo indicaba que, al verse a solas con ella y sin testigos cerca, el hombre atacó. Pero April logró liberarse por unos segundos, lo suficientes para enviar ese mensaje desesperado. Gracias a la descripción de la motocicleta y su llamativo diseño, los oficiales lograron localizarla el 27 de julio, estacionada frente a una casa en la zona. El dueño de la vivienda fue detenido para ser interrogado, y el testigo fue llamado a identificarlo. Pero no era el hombre que él había visto. El interrogado aseguró que la motocicleta no era suya. Pertenecía a un amigo, James Van Callis, de 32 años, residente de St. Clair County, en el poblado de Goodells, a unos 30 kilómetros de Armada. Al día siguiente, el 28 de julio de 2014, la policía fue a tocar la puerta de James Van Callis. Cuando los oficiales tocaron la puerta de James Van Callis Jr., el 28 de julio de 2014, él los recibió con aparente calma. No se mostró alterado. Aseguró que, 4 días antes, había estado en Armada visitando a un amigo y que incluso se había quedado a dormir en su casa. Su amigo respaldó esa versión, pero la historia no terminaba de convencer. Había inconsistencias. Faltaban detalles. Los detectives le solicitaron la ropa y el calzado que había usado durante esa visita. Van Callis entregó un par de tenis, unos jeans y una camiseta. Los objetos fueron enviados al laboratorio, pero no apareció nada incriminatorio. El patrón de las suelas no coincidía con las huellas encontradas en el cuerpo de April ni en la escena del crimen. Y aunque los investigadores estaban convencidos de que James ocultaba algo, sin pruebas, no podían detenerlo. Fue entonces cuando decidieron indagar a fondo en su pasado. Lo que descubrieron fue inquietante. James Van Callis Jr. tenía antecedentes, aunque menores, robos menores, posesión de sustancias ilegales y evasión de pensión alimenticia. Nada que indicara una conducta violenta. Pero su padre era otra historia. James Van Callis Sr. tenía un historial criminal mucho más oscuro. Había estado en prisión 2 veces por delitos graves, una por agresión y otra, aún más perturbadora, por un crimen contra una menor. Su condena más reciente había sido de 10 años por un acto violento de índole sexual contra una niña. Fue liberado apenas un año antes del asesinato de April, y vivía en la misma casa, junto a su esposa y su hijo. Los detectives comenzaron también a investigar al padre, pero cuando el testigo fue confrontado con una foto suya, lo descartó de inmediato. Dijo que el hombre que había visto con April esa tarde era mucho más joven. Sin embargo, cuando le mostraron la imagen de James Jr., no hubo duda. Ese era el hombre. La policía procedió entonces a registrar la casa de los Van Callis. En el sótano, descubrieron una operación ilegal de cultivo de marihuana. Padre e hijo estaban cultivando y vendiendo en secreto. Ambos fueron arrestados. Y así, con James Jr. bajo custodia, se evitaba que escapara mientras la investigación avanzaba. Los investigadores examinaron todos los zapatos de la vivienda, pero ninguno coincidía con las huellas encontradas en el cuerpo de April. Era evidente
El asesino se había deshecho del calzado incriminatorio. Tampoco encontraron rastros de sangre ni ADN en la ropa de James Jr. Y en cuanto a la motocicleta, había sido limpiada a fondo, con productos químicos fuertes. Una limpieza demasiado minuciosa. Claramente, intentaba eliminar cualquier rastro. Justo en ese momento, una nueva testigo se presentó. Se trataba de Christine, la novia de James Jr. Su declaración fue reveladora y espeluznante. Describió a Vancalis como una persona violenta, inestable, con explosiones de furia física. Contó que él la había golpeado varias veces y que siempre tuvo miedo de lo que era capaz de hacer. Afirmó, con firmeza, que creía que él podía atacar a una chica como April. Pero lo más inquietante fue otra confesión. Christine reveló que James tenía una obsesión con chicas mucho menores que él. Un patrón perturbador que, al parecer, venía de familia. Ese 24 de julio, al regresar a casa, lo encontró limpiando desesperadamente un par de tenis que solía usar con frecuencia, unos Jordan blancos con negro. Estaba frenético. Se enojaba más y más al no poder quitar ciertas manchas. También lo vio lavar su motocicleta y el casco con productos de olor intenso, casi tóxico. Desde esa noche, nunca volvió a ver esos tenis. Sin embargo, Christine conservaba fotografías de James usando esos zapatos, publicadas por él mismo en redes sociales. La policía usó esas imágenes para identificar el modelo exacto. Consiguieron un par idéntico, y cuando compararon la suela con las marcas encontradas en el cuerpo de April, fue un empate exacto. Pero, legalmente, seguía siendo evidencia circunstancial. No era suficiente para condenarlo. Entonces, entraron en su computadora personal, y lo que hallaron fue abominable. Primero, descubrieron una extensa colección de material ilegal con contenido explícito de menores de edad. Un delito grave por sí solo. Quedaba claro que Vancalis tenía una fijación peligrosa con adolescentes. Segundo, el historial de búsqueda de su navegador reveló algo aún más escalofriante. Buscaba información sobre cómo acercarse y ganarse la confianza de chicas jóvenes. Veía videos y leía artículos sobre técnicas de seducción, pero no las típicas, sino métodos manipulativos, pensados para engañar, seducir y dominar. Tercero, los investigadores encontraron conversaciones con menores a través de redes sociales. Mensajes con cumplidos, insinuaciones y hasta propuestas para salir. James Vancalis Jr. era, sin lugar a dudas, una amenaza. Y como si eso no bastara, aún había más. Tras una búsqueda exhaustiva, el teléfono de April fue encontrado. Estaba a medio kilómetro de la escena del crimen, oculto entre la hierba alta, al borde de la carretera. Había sido arrojado deliberadamente. Aunque el teléfono estaba apagado, no presentaba daños. Los técnicos lograron recuperar toda la información. Y fue entonces cuando descubrieron algo vital, una aplicación de ejercicio instalada en el dispositivo. Esta app registraba cada paso de April, cada segundo de su caminata, y también su velocidad al moverse. Los datos del celular de April ofrecieron una ventana a sus últimos momentos de vida. Alrededor de 2 minutos antes de enviar aquel escalofriante mensaje a su novio, la aplicación de ejercicios registró un repunte abrupto en su velocidad de movimiento. Era evidente, April había empezado a correr. Huía de alguien, mientras tecleaba su súplica desesperada. Justo después de enviar el mensaje, giró en dirección contraria. Intentaba escapar, pero no llegó lejos. A menos de 1 minuto, el movimiento se detuvo por completo. Exactamente en el mismo punto donde fue hallado su cuerpo. En ese barranco solitario, donde luchó hasta el último aliento. 15 minutos más tarde, el teléfono volvió a registrar actividad. Una velocidad repentina, 48 kilómetros por hora. Era claro que el dispositivo ya no iba con April, sino sobre una motocicleta. Todo indicaba que el asesino lo había tomado. Se alejó montado en su moto y, poco después, lo apagó y lo arrojó entre la maleza, tratando de borrar toda evidencia. Pero lo que el asesino no sabía era que su propio teléfono también hablaba. Los investigadores revisaron la geolocalización del celular de James Vancalis, y los datos fueron concluyentes. En el momento exacto del ataque, Vancalis se encontraba en las inmediaciones del lugar del crimen, no en casa de su amigo, como había declarado. Con esto,
más el contenido de su computadora y los testimonios acumulados, los fiscales finalmente tuvieron lo necesario para presentar cargos formales por el asesinato de April Millsap. A pesar de toda la evidencia reunida, gran parte era circunstancial, y eso jugaba a favor de la defensa. No se halló ADN de Van Callis en el cuerpo de April, ni rastros de ella en sus pertenencias. Durante el juicio, James alegó que había lavado su motocicleta y su casco porque estaban manchados de aceite por una reparación, y que los tenis, los Jordan negros con blanco vinculados al crimen, se le habían roto meses antes, por lo que los había tirado. Pero la fiscalía tenía algo más. Presentaron fotografías de Van Callis usando exactamente esos mismos tenis, solo una semana antes del asesinato. Los expertos forenses también testificaron que las heridas encontradas en el cuerpo de April coincidían con el tipo de daño que causaría un casco de motocicleta, del mismo tamaño y modelo que el de Van Callis. Durante toda la investigación y el juicio, James Van Callis Jr. se negó a cooperar. Mantuvo su inocencia con frialdad. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca expresó dolor por lo ocurrido. Pero los hechos eran innegables. El jurado deliberó por poco tiempo antes de emitir su veredicto, culpable. James Van Callis Jr. fue declarado responsable de secuestro, agresión y asesinato en primer grado. En el verano de 2016, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos sus intentos de apelación fracasaron. Hasta el día de hoy, James sostiene que es inocente. Pero para la familia de April, y para toda una comunidad marcada por el horror, la verdad ya había salido a la luz.